¿Ya? El share se ve. Ups. Ya, ¿se ve? Listo. Ok, mi tema el día de hoy es hablarles un poco sobre hipertrofia muscular. ¿Ok? Eh, Acá tenemos varios profesionales en el día de hoy, diferentes áreas de deporte, de salud incluso. Entonces, la esencia del conocimiento sobre un tema varía según la profesión. Así que he tratado de ir de poquito a más sin irme demasiado profundo, pero tampoco sin dejarles de dar la carnecita del asunto. ¿Ok? Así que empecemos. Bueno, ya saben, mi nombre es Jorge y no se mueve. A mí están pidiendo admitir. Ok. Ok, ya se movió, por fin. Ok, dos cosas. Empezando de lo básico, no vamos a hablar de hipertrofia. Entonces, ¿qué es hipertrofia? No, o hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia? Muchos de ustedes ya lo saben, pero no está de más recalcar que hipertrofia va a ser el aumento del número de, en este caso, miofibrillas de músculo formadas en filamentos de actina y miosina, que va a ser en serie o en paralelo. Mientras que la hiperplasia va a ser que más fibras musculares, más células musculares, más células. Es más común que la hipertrofia sea lo que estemos abordando. La hiperplasia del músculo es casi nula. Sí hay, pero es casi nula. No es significativa. Y entonces, ¿qué? La hipertrofia es el crecimiento muscular. A veces confundimos, disculpen que la transición está demorando. A veces lo confundimos con... A veces, bueno, voy a seguir hablando, ya que no me hace caso esto. A veces confundimos la hipertrofia con fuerza. Yo veo a alguien grandote y digo, bueno, esto es fuerte y es hipertrófico. Pues no necesariamente se correlaciona. Ahí está, salió. Ya. Siguiendo en el tema de hipertrofia, existe un término que se ha escuchado bastante y quizás algunos tengan la duda, ¿no? Que es la hipertrofia sarcoplasmática. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hay contenido en la célula que va creciendo, por ejemplo, cuando hay un nodo contráctil, el fluido, todo eso que no depende de la función muscular del sarcómero, como por ejemplo las mitocondrias para algunos textos, eso le dicen que es hipertrofia sarcoplasmática. Sin embargo, es un poco difícil decir que sí, que esto realmente existe, porque hay algunos autores que han hecho una evaluación del contenido de la hipertrofia durante el inicio del entrenamiento y han mostrado, pues, por ejemplo, ya un poco antiguo del 93, que no hay ningún cambio en ese contenido. Es básicamente la hipertrofia que tienen, hay edema celular, hay agua, pero no necesariamente hay un incremento de ese contenido. Entonces critican el concepto de hipertrofia sarcoplasmática. La hipertrofia sarcoplasmática también tiene un origen, que era cuando los fisiculturistas o los que entrenan hipertrofia entraban al gimnasio y desarrollaban su fuerza, pero no crecían muscularmente. Y hay otros que sí, o sea, entraban, crecían muscularmente, pero no desarrollaban fuerza. Y como no desarrollaban fuerza, pero se veían grandes, decían, bueno, no explicamos por qué existe eso, así que seguramente tienen un incremento de las sustancias que están adentro de la célula que están generando este crecimiento. Este tipo de hipótesis no ha sido completamente validada. Hay algunos estudios también, por ejemplo, en fisiculturistas, que sí se aumenta el tejido conectivo fibroso endomicial, que es la parte que está rodeando la fibra muscular, pero era deporte específico. Por ejemplo, en los powerlifters es como contenido de glucógeno. Es decir, por cada deporte va a haber una especificidad. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué aquellos que tienen fuerza y crecen, y hay otros que que crecen pero no tienen fuerza? Y por eso mismo, después se hizo un análisis del desarrollo de la fuerza en base al sistema neural, al sistema nervioso. Y es realmente la capacidad de conectar el sistema nervioso con
con el músculo que te permite hacer más fuerza, aún sin no tener músculo. Lamentablemente mis diapositivas no están avanzando, así que voy a tratar de hacerlo a capela, como dicen. Entonces, hay gente que tiene más musculatura y otros que no tienen musculatura y tienen fuerza. Y también hay otros que tienen fuerza y musculatura. Entonces, no podemos desarrollar o correlacionar la fuerza con la musculatura, con la hipertrofia muscular. Porque en realidad, cuando hablamos de fuerza en forma resumida, decimos que la fuerza está más relacionada con la interacción del nervio al músculo, mientras que la hipertrofia está más relacionada a la célula muscular per se y la parte externa. Entonces, en esa vía tenemos que diferenciar. Y el día de hoy no vamos a hablar de fuerza, vamos a hablar de hipertrofia. Bien. Y sí, ya, por fin pasó. La siguiente diapositiva es, hay componentes esenciales que tenemos que conocer. Por ejemplo, la sección transversal anatómica y la sección transversal fisiológica. Si nosotros cortamos el músculo hacia como un pedazo de carne de frente, en perpendicular, hacemos un corte transversal, ese grosor es lo que se está buscando en la hipertrofia. ¿De qué nos sirve la transversal fisiológica? Los músculos tienen ángulos. Algunos músculos, como el bíceps, su ángulo no es muy grande, es casi cero. Entonces, eso se llama ángulo de penación. Si ven el músculo, la foto o la figura de la derecha, tenemos el ángulo peniforme y fusiforme. Entonces, el bíceps se parece más al fusiforme. Pero otros músculos no están así, ¿no? Por ejemplo, el sóleo. Entonces, tenemos ángulos. Esos ángulos permiten tener mejor tracción a la musculatura, permite tener mejor movimiento. Durante el entrenamiento se entrena mucho de esto. Hay mucho énfasis, por ejemplo, en los movimientos excéntricos. Si bien este no es el tema de mi charla, es importante saber que la sección transversal fisiológica es una variante que se analiza cuando se entrena fuerza. Mientras que la sección transversal anatómica la analizamos mediante lo que es el crecimiento muscular. Ahora, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de electromiografía, junto con el análisis de un ejercicio, lo cual solo me dice que el músculo se activa. Eso no correlaciona a hipertrofia, correlaciona más que estar más activado. Estamos viendo que podemos entrenar eso de alguna manera, pero no estamos diciendo que con un ejercicio basado en electromiografía va a tener más o menos hipertrofia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tengo mi análisis de hipertrofia, no sé, hago mis sentadillas menos el hip versus el hip thrust, ¿no? Que con esto que levantan para los glúteos, yo no puedo analizar solamente la electromiografía. Tengo que pasarme para hipertrofia, tengo que pasarme en métodos de imagen, antropometría, ¿no? Imagen, pues lo más fácil es usar un ecógrafo. Y en el ecógrafo también se puede hacer la sección transversal anatómica. Así que hay que diferenciar y tener cuidado cuando se ve en internet. Y lo menciono porque es muy común ver eso, que hay un análisis de, esto me va a crecer más, porque en el internet dice que la electromiografía incluye que este ejercicio es mejor que el otro para activar tal cosa. Pero el estudio dice eso, no, está para activar, no para hipertrofia. Okay. Entonces, ya pasamos a la siguiente y ya. Y seguimos, bueno, otra vez de lo básico un poquito más, para arriba tenemos 3 tipos de músculo, el que vamos a hablar más es el músculo estriado, los otros son diferentes formas. El músculo tiene varias partes, la unidad muscular, la célula muscular o fibra muscular, que es lo mismo. Entonces, tiene unidades funcionales que son los sarcómeros que están adentro, que nos permiten enganchar, para resumir, cuando se contrae, se jala, se contrae, se jala, eso nos permite hacer movimientos. Y están rodeados de varias, no solo una fibra muscular, son en grupo, pasan en grupo y están en grupo. Y hay varias unidades, núcleos, que te permiten mover. Estas formas te permiten reclutar o no menos células musculares, menos fibras musculares, dependiendo de lo que estás levantando, o si estás levantando más peso o qué tan rápido. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? Hay 2 tipos, hay 3 tipos en los seres humanos de fibras musculares. Existen más fibras musculares en diferentes animales y también en las personas, pero lo que está en mayor proporción y que da mayor cantidad son estos, ¿no? Si mal recuerdo, está entre 5 a 8 para humanos todavía, pero los que son significativos son las tipo 1, tipo 2A y tipos 2X, que antes le decían 2B.
Entonces, cada una tiene ciertas características. Ok, pero recordemos, en la 1, digamos que nos permite, es más lenta, pero más resistente, dura más en acción. Y las tipos 2, y para arriba, ¿no? 2A y 2B, para ser exacto 2X, tiene una capacidad de ser más rápido. La 2A es como intermedio, ¿no? Ahí está, miren el cuadro, es súper básico. Eh, y puse una referencia que no es necesariamente la verdad absoluta sobre la distribución de fibras. Depende del músculo, algunas fibras van a estar más que otras. Sin embargo, ahí es lo importante conocer que existe una variedad de cosas que afectan el desarrollo de la fuerza y la hipertrofia, pero más que todo en la fuerza. Y si Dios quiere, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, ok. Eh, Existen varias cosas que afectan, incluye también en eso que afecta cuánta fibra muscular una persona puede tener comparado con otra. Y eso también genera, por ejemplo, talentos, o también genera diferentes características en movimientos o ejercicios que permitan tener una mejor distribución o hacer un énfasis en el entrenamiento o en la planificación del entrenamiento. Aprovechar nuestras características biomecánicas nos permite no solo evitar lesiones, sino ser más eficiente en nuestro entrenamiento de hipertrofia. Por ejemplo, acá tenemos dos personas que son grandes. Ese es un powerlifter y el otro es un fisiculturista, o bueno, modelo de fisiculturismo. ¿Ok? Se caracteriza mucho que los powerlifters, por ejemplo, tengan un alto levantamiento de peso, igual crecen, ¿no? Los fisiculturistas levantan peso también, pero no es tan alto como lo que hacen los de halterofilia o los que hacen powerlifting. Un entrenamiento con mayor peso o mayor fuerza era lo clásico, es decir, porque ustedes van a ir al gimnasio y bueno, estoy seguro que ya lo han hecho y lo han escuchado, ¿no? Si quieres tener hipertrofia, tienes que hacer más peso, ¿ok? Y eso es la escuela antigua, ¿cierto? Los dos pueden generar hipertrofia, pero los detalles varían en base al por qué se genera la hipertrofia. La hipertrofia, en este caso, de la izquierda se basa en una fatiga muscular, mientras que en el powerlifting también se está desarrollando la fuerza y va a depender mucho de cada uno, del objetivo de cada uno del entrenamiento para desarrollarla, pero no necesariamente aquel que levanta más peso, solo él puede tener más hipertrofia. Hay que planificarlo bien. Entonces aquí viene, por ejemplo, esta curva que es muy conocida en diferentes lugares. Cuando uno empieza a hacer el entrenamiento, es como una plantita. No lo vas a ver, no vas a ver qué está pasando. Va a seguir subiendo el entrenamiento, pero no vas a sentir el crecimiento. Pero la fuerza va a empezar. La fuerza, digamos que con la que uno inicia es lo que uno obtiene actualmente de musculatura, sí, pero también del contenido no muscular, como los tendones y como, bueno, tendón parte del músculo, sí, pero para ser exacto, el no tan contráctil, la parte no tan contráctil, como los ligamentos también, incluso los mismos huesos. Es por eso que si yo hago, por ejemplo, demasiado entrenamiento y no tengo una musculatura suficientemente fuerte, todo se va a ir encima de esas estructuras y me voy a lesionar. Por ende, si yo empiezo a entrenar, tengo que hacerlo progresivo para poder ir adaptando el músculo a que empiece a activarse. Y, según la gráfica, la fuerza, esa línea roja, está aquí, es la que va a ir creciendo poco a poco, y esta fuerza está sumando el tejido no contráctil con el tejido muscular, y cuando está por arriba ya está más del músculo. Mientras tanto, estamos viendo la parte muscular. Pero ¿cómo se está activando el sistema nervioso? Por ejemplo, ahí el electromiografía nos sirve, ¿no? ¿Qué tanto nos está ayudando el sistema nervioso? A veces no estamos activándolo junto con el músculo. Estamos simplemente entrenando algo de parte externa del músculo para que se vea grande, pero no es realmente el entrenamiento de fuerza. Por eso mismo hay diferentes entrenamientos. Entrenamiento para fuerza hace que las adaptaciones neurales sean más rápidas y suban. En general, si ustedes han dado cuenta, todos sus programas de esos que venden en comercial son de 8 a 12 semanas, porque las adaptaciones fisiológicas se dan en ese tiempo. En un mes puedo tener adaptación fisiológica, pero no va a ser tan visible o incluso no se ve, ¿no? Pero va a ir creciendo. Y conforme llega a la 12 semana, la 12ª semana,
ya se tiene una visión de lo que está cambiando. Y eso permite que uno diga, bueno, ¿qué tanto he progresado? ¿Qué tanto puedo esperar para poder crecer? Llega a un punto que, pues, me escriben, dicen, ¿pueden tener estas diapositivas? Yo creo que sí, ¿no? Jan puede compartirlas después. Eh, Llega un punto después de las 8 o 12 semanas que va creciendo y llega a lo que es un punto que ya no se va a entrenar lo que es hipertrofia, o se va a entrenar lo que es adaptación neural o fuerza. Cuando yo mezclo hipertrofia con adaptación neural, tengo la fuerza, pero yo me puedo dedicar solo a hipertrofia en un punto. En ese punto es básicamente verme bonito, por así decirlo, y el otro es, se queda más relegado. Los antiguos fisiculturistas entrenaban las dos formas, con fuerza, y es más recomendable entrenar con fuerza porque permite tener más beneficios para la salud, porque también no hay que descuidar la salud. Bueno, acá ven lo que hacen es esteroides y esto, bueno, esto es una opción para crecimiento que va más allá de lo que es natural. Y sin embargo, como se ve en esta gráfica, sus efectos más eficientes serían en esta etapa y no apenas de las 3 meses que empecé a hacer ejercicio, me pongo mi anabólico y eso no va más que a ser menos eficiente de lo que puede llegar a ser, aparte de que no genera toda la adaptación que es para la salud. Así que yo no voy a hablar de anabólicos en este caso, pero es una forma como se aborda y cómo se hace la programación cuando se hace, por ejemplo, fisicoculturismo basado en ciencia. ¿Ok? A ver, siguiente diapositiva. Entonces, ¿de qué depende de la fuerza? Como dije, no vamos a hablar de hipertrofia, pero la fuerza incluye, pues, diferentes cosas. La longitud del músculo. Si ya está contraído mi músculo, no va a poder tener más fuerza, ¿no? Después, de la sección transversal fisiológica, como dije, en este caso, no, esa es la fuerza, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de potencia, no estamos hablando, son otras formas de fuerza, ¿ya? El ángulo de inserción, como hablamos, de la contribución del componente elástico muscular, de la velocidad de la acción muscular, de factores biológicos, como son cuántas fibras puedes tener, o tu edad, o tu género, para poder hacer. Si pongo a dos personas entre hombre y mujer, por ejemplo, el género femenino va a tener menor capacidad de fuerza, pero no significa que va a ser menor en general, va a ser en base a la comparación de entrenamiento. Si los dos tienen el mismo entrenamiento, el hombre va a tener más, pero si un hombre no entrena, pues la mujer va a tener más, obviamente. Y ya vamos a la siguiente. Bueno, estas siguen siendo las bases, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta, ¿no? Estamos entrando, el tema es fisiología, ¿no? Pero necesitamos saber esas cositas antes de seguir a la fisiología, que también va a ser bastante básica. Sin embargo, podemos profundizar con sus preguntas. Tenemos un estímulo. El estímulo genera una carga en las miofibras, en las miofibrilas, en la matriz extracelular, es decir, en toda la unidad muscular. Y no solo es en todas partes, no, pero unidad muscular. Se genera un aumento de actina y miocina y un aumento de sarcómeras en paralelo. ¿Okay? O sea, hay más hipertrofia. Ahora, no es que solo pase eso, pasan otras cosas. Está la parte de unidad endocrinológica, por así decirlo, de las mioquinas, de las osteoquinas, de las adipoquinas, de las exerquinas, o esas cosas también salen. Son moléculas que salen del músculo con ese estímulo de carga. Pero para fines de hipertrofia, y porque no hay mucha información aún, sobre todo más de 100 exerquinas, eh, vamos solo a ver a lo más básico que es el aumento de la actina y miocina en base al estímulo. Pasa el estímulo, ¿no? Y viene lo que es este cuadrito que es muy famoso también en todas partes, que es la activación del coactivador 1-alfa, ¿no? El PARSA. ¿Qué hace esto? Esto hace, es como un switch, como dice Master Switch. Va a empezar el ejercicio, va a empezar que todo empiece a funcionar hacia un lado o hacia el otro. ¿Y a qué me refiero con hacia un lado o hacia el otro? Uno es la biogénesis mitocondrial. ¿Cómo puedo hacer uso de la energía? Como muchos de ustedes saben, las mitocondrias van a tener un nivel oxidativo mucho mayor, de más tiempo, les genera mayor capacidad oxidativa en algunas cosas. No estoy diciendo que es el ejercicio oxidativo el que baja más de peso, sino estoy diciendo que aumenta en general. Aumenta la recepción de GLUT4. GLUT4 son receptores que hay en el músculo para absorber más la glucosa, ¿ya? Y entonces,
Este master switch actúa cuando tienen ciertas características. Por ejemplo, que me gusta hacerlo de manera práctica. Ustedes salen a correr en la mañana y sin desayunar, ¿no? Entonces, eso es un estímulo para que empiece a activarse este tipo PGC1 alfa, ¿no? El coactivador alfa. ¿Por qué? Porque la ayuna va a generar lo que es, uno, la autofagia, otro, lo que es el desarrollo, el tratar de usar energía donde falta. Entonces, PGC1 es lo que pasa. Y bueno, ya ustedes seguro van a tener alguna duda de cómo entrenar con ayunas o no, y eso, bueno, es otro tema. Pero lo más importante es que sepan, bueno, hay condicionantes que generan la activación de pero si queremos que nuestros músculos crezcan, necesitamos no solo activar el PGC, porque no vamos a generar más músculo con el PGC, porque se va a activar la MPK. Ok, esto que gráfico están ahí, que les he puesto aquí, en realidad es más complicado que pero he tratado de elegir la gráfica más simple. Ok, hay factores como la ayuna, por ejemplo, la ayuna que hace que el mTOR no funcione. El mTOR, ¿no? El mammalian target of rapamycin, ¿no? Es un factor de transcripción que va a generar que se crea más proteínas. Si está activo el AMPK, el mTOR se va a ver reducido. Por ejemplo, si tengo insulina o insulin growth factor, ¿no? O un IGF-1, esto, ustedes ya saben, quizás empíricamente, saben que esto va a estimular a que crezca. Por eso algunos se ponen esto. Es muy peligroso, por cierto, ponerse insulina sin control médico. Pero estimula lo que es el mTOR. Y el mTOR va a generar más hipertrofia. La leucina, ¿no? El 211, leucina, como va a generar más mTOR. Existen otras características, pero miren, el mTOR va a ser muy importante. El mTOR se convierte en dos, ¿ya? Entonces, de esos dos tenemos la síntesis de la proteína, se aumenta el lípido, aumenta la autofagia. Autofagia es la destrucción, por así decirlo. No, es una digestión propia de los músculos, empezamos a reducir nuestros músculos. La biogénesis, el lisosoma, el origen de los lisosomas y otras características. Pero en general, si quieren resumir, es anabólico. ¿Ok? Anabólico que va a crecer. Sin embargo, hay una cosa que también he visto en algunos puristas, si puedo llamarlos así, que dicen, no, si haces esto, el otro no se va a activar. Y si haces uno, el otro no se va a activar. No se va a activar. No es blanco y negro, señores, es proporcional a la zona de entrenamiento y al nivel de entrenamiento o intensidad que estamos haciendo, que uno se va a activar más que el otro. Por eso, si yo empiezo a correr después del entrenamiento, va a haber una afección, ¿ok? De la hipertrofia hasta cierto grado. Usualmente, por ejemplo, si queremos tener hipertrofia sin demasiada musculatura, pero igual tener crecimiento, mientras entrenemos en una zona 2 de entrenamiento, podemos crear hipertrofia para deportes específicos de alta competencia. Estamos hablando de fuerza. Este no es el tema. Ahora, si queremos de frente ir a la estética y solo estética, pues no sería la mejor hacer el entrenamiento cardiorrespiratorio en el mismo día, como mejor dicho, la misma hora, porque genera interferencia. La interferencia seguramente me va a preguntar entre la interferencia entre el TOR y el AMPK, ¿cuánto tiempo? En realidad la AMPK dura más tiempo, entonces lo ideal sería tener 6 horas de diferencia. Puede ser 3 horas. Hasta hay estudios que permiten 2, 3 horas de diferencia entre un ejercicio cardiorrespiratorio y uno de musculación, asumiendo que van a entrenar 2 veces al día. Pero esto es también es relativo a la intensidad del ejercicio. Ok, creo que hay un audio ahí. Siguiente, entonces. Solo está prendido. Ok, esto solamente es una anécdota, ¿no? Algunos ejercicios afectan el número de sarcómeras en serie. Por ejemplo, cuando entrenamos, los ejercicios excéntricos pueden aumentar el número de sarcómeras en serie. Los concéntricos pueden disminuir la longitud de las sarcómeras. Ahora, la unidad funcional, ¿ok? ¿Por qué quiere entrenar más o menos esto? Pues, la longitud o el tamaño para ver si es más hipertrofia o para más características funcionales. ¿Ok? Entonces hablamos ahora lo más común y clásico, ¿no? Es una teoría que tiene muchos años, que es la tensión muscular y el estrés metabólico y el daño muscular. El estrés metabólico también se entiende lo que es el edema muscular. Estas 3 características
de fisiología sirven para lo que es la prescripción del ejercicio en hipertrofia. Fuera de los puntos de máxima resistencia que no estoy poniendo, existen estas variables básicas que nos permiten decir, bueno, vamos a entrenar más, uno más que el otro. ¿Ok? Tensión muscular. La tensión muscular es básicamente cuánta carga estoy haciendo por el músculo. Y en este caso, la carga vamos a ver más que todo la intensidad por músculo. Qué tan fuerte estamos haciendo por músculo. Entonces es una tensión mecánica generada por la fuerza y el estiramiento. Y no solamente es la fuerza generada por que se hace en ese momento, también es la fuerza que se hace para poder mantener ese peso. Cuando yo hablo de intensidad en hipertrofia o en peso, en fuerza, estoy hablando de las pesas. Cuando hablo de carga, no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de cuánto tiempo voy a descansar, cuántas veces yo voy a hacer por semana, hasta qué momento voy a hacer, cuántas RM estoy haciendo, y eso lo van a tocar posteriormente, según leí, ¿no? En las teorías de entrenamiento, pero todo eso tiene que basarse en algo, y ese algo es la tensión muscular. Empiezo a hacer, ¿Cómo? Ya pues. pero no sé si me explico. Si yo empiezo a hacer disculpa, ahí tienes la opción para poder silenciar. No más. No, ya no más. Pero a ver, ¿quién está hablando? Allá, Valentina. Sorry, Valentina. Ya. Ok. La tensión muscular genera daños estructurales en la parte de la prescripción de ejercicio, se encuentra dentro de la tensión muscular para la hipertrofia, me refiero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la que genera más cambios, digamos que más del 80%. Por eso mismo, ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto peso puedo levantar? Puedo levantar más peso, entonces hay más tensión muscular, sí. Pero también puedo hacerlo hasta la fatiga, sí, con peso medio. Siempre que el entrenamiento sea más del 60% del RM, pues se han encontrado resultados similares con pesos más altos en cuestión de hipertrofia. No es así de fuerza, es más para hipertrofia. Ok, entonces la tensión muscular es la primera y quizás la principal. Pero ahí tenemos el daño muscular. Cuando hablamos de daño muscular, que se rompen las miofibrilas. ¿Ok? Hay lugares que son menos fuertes que otros y se rompe. Entonces, eso genera la formación de más células satélites, que hablaremos un poquito después de eso, que me permiten reconstruir. Y al reconstruir le meto más actina miocina, le meto más contenido líquido para poder estar más fuerte. Y aparte, si entrenamos fuerza, también mejoramos el tendón. Una de las cosas, y esto acá viene ya para aumentar, es cuando, por ejemplo, hay gente que usa muchos esteroides o anabólicos. Entonces, como vimos en las diapositivas anteriores, el tendón también tiene que fortalecerse y crecer junto con el músculo en fuerza. Tiene que tener buen agarre, por así decirlo. Si nosotros solo hacemos el daño muscular y nos olvidamos del tendón por no entrenar fuerza también, eventualmente existen más desgarros musculares en gente que tiene una cantidad de músculo excesiva. O no quiero decir excesiva, pero más grande que lo normal. Ok, entonces, por eso es bueno entrenar la fuerza, pero la reconstrucción hace que mejore la hipertrofia más rápido. Entonces, en nuestro entrenamiento debemos incluir no solo el peso y el tamaño del peso, ni también la frecuencia, hasta cuánto, cómo voy a agrupar mis repeticiones, pero también tenemos que tener mayor daño muscular. ¿Y cuándo ocurre más daño muscular? Bueno, si bien con pesos altos y también con ejercicios excéntricos, por ejemplo. ¿Ok? El ejercicio excéntrico es muy común y muy usado para prevención de lesiones y también para el deporte, y es donde genera mejor uso de la sección transversal fisiológica que hemos hablado.
Así que en ese momento es que hacemos más entrenamiento de excéntrico. No descuiden el excéntrico, a veces solo se entrena el concéntrico, pero si queremos evitar estos problemitas de lesiones, es mejor siempre incluir dentro del entrenamiento el ejercicio excéntrico. Y vamos a lo que es el estrés metabólico y el edema celular. ¿Ok? Es básicamente... es básicamente... empecemos con el edema celular, que en realidad es lo primero, ¿no? Entras, se hincha. Y se hincha, que dice, estoy hinchado, estoy bien. O cuando entrenan por primera vez, se hincha, ¿no? Hay un aumento de flujo de líquido en la célula se hidrata, y por ahí se dice que la teoría es que hay un aumento de proteólisis y creación de más proteínas, y que esta agua que existe en la célula permite una mejor función. Ok, pero el punto es que si hay más agua, ese edema celular, eso va a estar un momento y va a desaparecer. No va a generar tanta hipertrofia, pero sí tiene una imagen, ¿no? Y algunos y muchos hablan sobre lo que es la restricción de sal por esto. Y en realidad, si no hay ningún tipo de competencia o algo así, esto va a pasar, y así que no habría necesidad de hacer restricción de sal. Obviamente, si no, uno no es hipertenso o otras cosas, ¿no? Pero eh, no hay tanto énfasis, a menos que uno vaya a competir, y eso son pocas personas. Entonces, se dice también que cuando uno hace, bueno, se sabe que cuando hay un ejercicio a la fatiga, que es cuando hace más formación de proteína y mejor hipertrofia, se genera más acidez, ¿no? El ácido láctico, por ejemplo, es lo que se genera bastante, pero eso no es lo que nos duele. Lo que nos duele son los iones protones y los protones que diga, y toda la acidez que se genera alrededor. No, el ácido láctico es una unidad de energía, así que no le echen la culpa al ácido láctico. Pero esa acidez también permite que se degraden las proteínas, y otra vez para aumentar el sistema nervioso simpático, estimulando la hipertrofia. Entonces, el estrés metabólico, el daño muscular y la tensión mecánica son los principios fisiológicos para hipertrofia más importantes. Y hay uno más que no sale, y que es lo que son las células, ahorita va a salir seguro, ahí está. Ok, estas son células. Ustedes hablan mucho de memoria muscular. Existen dos tipos de memoria muscular, si lo vamos a clasificar así. La que uno es de deportes específicos, que está analizado en base a la biomecánica, a cómo mi sistema nervioso se adapta al movimiento. Eso es con memoria muscular. Pero a veces lo que a la gente habla de memoria muscular es, yo he ido al gimnasio y me ha crecido rápido, ¿no? Mi músculo. Es que yo ya entrenaba, es que tengo buena memoria muscular. Pero en realidad, esa es la presencia de estas células satélites. Tú has entrenado y esas células satélites se han crecido, están ahí para ayudar. Entonces lo que hacen es reclutar más fibras, incluso donan núcleos para poder fusionarse y crear más miofibrilas, precursores también para reparación y crecimiento. Entonces, cuando entrenas, también estás creando células satélites. Por el mTOR, por ejemplo, el mTOR también está influenciado por la testosterona, por ejemplo. Se han visto estudios en que si tú restringes la testosterona basal, que también existe en mujeres, no hay hipertrofia significativa a pesar de que haces ejercicio con resistencia, o en este caso con peso. Cabe decir, bueno, solo una aclaración, ¿no? Resistencia o resistance es más es más que todo resistencia en cuestión de peso, entrenamiento de fuerza. A veces estoy confundiendo el término sin explicarlo, pero en este caso vamos a hablar de entrenamiento de fuerza en lugar de resistencia. Ha sido mi error. Entonces, en entrenamiento de fuerza, a pesar de que hagas entrenamiento de fuerza, no va a funcionar si le quitas la testosterona. Ahora me dicen, no, me voy a medir mi testosterona. Bueno, en las mujeres no se puede medir de una manera adecuada la testosterona porque el laboratorio tendría que hacer otro tipo de proceso. Se puede medir en hombres. En mujeres, cuando se mide el testosterona es para ver si está de más, no para ver si le falta, por si acaso, no vayan a cometer ese error. Donan estas células, el núcleo se mantiene mitóticas, se mantienen activas, y ellas son, digamos, nuestros mejores amigos para crecer más rápido en la parte muscular. Y obviamente la irrigación, conforme estamos creciendo muscularmente, hay nuevos vasos. Esto pasa no solo en hipertrofia, sino en todo.
en toda actividad o ejercicio. Entonces, cuanto más sangre, mejor es para el hipertrofia. Ahora, antes de que me empiecen a tirar piedras, cuando hay la restricción del flujo sanguíneo, dice, eso también genera hipertrofia, pero es por la capacidad de parar la sangre y aumentar la sangre y generar más estrés metabólico. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Tensión mecánica, estrés metabólico, ¿no? Y daño muscular. La restricción de flujo sanguíneo para entrenamiento de hipertrofia se da con el estrés metabólico, más que con la tensión mecánica. Obviamente no se puede separar todo, pero así es. Ok, ya tengo unas referencias de, bueno, aquí pues son casi todas, hoy día me acabo de dar cuenta que todas eran de Schoenfeld. Es que él es una persona que para trabajando en esto, hay mucha literatura sobre el tema, hay muchas preguntas que me imagino tienen, y con gusto estoy dispuesto a responderlas. Entonces, no sé, eso sería todo.